Sean bienvenidos, damas y caballeros, a una habitación de 4 estrellas en Dubái. Y vean qué curioso, no sé si esto pase en todos los hoteles, pero al menos en este hotel nos están dando un libro del Corán. Tenemos una cama king que trae 6 almohadas. ¡Qué excelente servicio! Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado qué tan caro es realmente hospedarse en un hotel de Dubái? ¿Será que todos los hoteles son igual de caros? ¿Será que hay opciones accesibles? ¿Será que puedo ir a Dubái y no tener que vender un riñón? Pues el día de hoy, no ayer, no mañana, hoy les voy a enseñar cómo es un hotel de 4 estrellas en Dubái. ¿Cuánto vale? Porque realmente conseguí un ofertón. Dicho esto, por supuesto que vamos a empezar desde el principio, valga la redundancia, porque aquí estamos en el piso de mi cuarto. Pero resulta que este hotel, no sé exactamente, tiene como 12 o 14 pisos. Es una torre gigante frente a la ciudad, tiene buenas vistas. Entonces les voy a ir a enseñar cómo es el lobby, porque desde la entrada es impresionante. Y para bajar, no se les vaya a ocurrir a ustedes que una escalera o que un ascensor. Eso es para novatos, eso es para hoteles sin presupuesto. Aquí estamos en Dubái, así que tenemos 4 ascensores para bajar en el que llegue más rápido, básicamente. Ojo esta belleza, es que hasta que da gusto entrar a este ascensor. Todo es como un solo espejo. Parece el laberinto en el que estuvimos metidos en Singapur. Esta que están viendo aquí es la recepción del hotel. Es una recepción de lujo. Usted llega aquí y espera la hora del check-in y yo perfectamente me podría dormir en estos sillones. Vean qué belleza. Todo este es el primer piso. Aquí adentro absolutamente todo está acondicionado porque el calor afuera es infernal. Entonces todos los interiores tienen aire acondicionado. Incluso tenemos un piano de lujo por si alguno de ustedes es un máster. Ahí se puede echar la de Beethoven. Y algo que me llama grandemente la atención aquí en la recepción es lo siguiente. Pongan atención, esto no lo había visto antes. Si a usted se le dañó la computadora, si no la trajo, si cualquier cosa sucedió y usted necesita una computadora, aquí usted puede agarrar cualquiera de las computadoras del hotel, que como pueden ver son Macs. Usted aquí puede hacer lo que sea que necesite. Que vean qué interesante, a esto no le había puesto atención nunca. Obviamente si estamos en otro país, en otro lugar, con otro idioma, pues las teclas tienen que tener ese idioma. Entonces tiene las letras que nosotros conocemos y tiene las letras del idioma que ellos hablan. Algo que pasa aquí casi en todos los hoteles es que para poder subir usted tiene que usar la tarjeta de su habitación, básicamente para evitar que cualquier persona llegue y se meta al ascensor y pueda ir a cualquier parte del hotel. Este que tienen por aquí es el restaurante del hotel, que es un restaurante bien puntuado. Incluso la gente de afuera, aunque no esté hospedada, viene a comer aquí. A lo que entiendo se arma buen ambiente, en la noche ponen música en vivo y toda la cuestión. Pero aquí empezamos con el punto de la discordia. ¿Qué tan caro es venir a hospedarse a Dubái? Pues resulta que en este restaurante, por ejemplo, el plato más barato es un sándwich que vi por ahí que vale $10. Ya si usted quiere un plato normal, un plato con carne, guarniciones y alguna que otra cosita, una bebida, va de $20-25 para arriba. Imagínense que yo pregunté por el desayuno y ellos todos emocionados me dijeron: claro, tenemos una promo para el desayuno, pase adelante de inmediato. Y le digo yo: suave un toque, ¿cuál es la promo? ¿Cuánto vale el desayuno? $15. $15. ¿Cómo usted me va a decir que es una promo? $15 del alma el desayuno. Y esos son como 10 rojos. Apenas fue que no les dije: hágame el favor y póngase serio. Pero no les dije: no, está bien, macho, ahora vengo a desayunar. Y adivinen quién no volvió. Ahora vamos a ver algo que al parecer no puede faltar en ningún lugar musulmán prácticamente. Esto lo encontramos en el aeropuerto, lo estamos encontrando en el hotel y probablemente se encuentre hasta en la calle. Este que está aquí es el cuarto de oración, que por lo que veo hay personas allá adentro orando, así que vamos a entrar con todo respeto rápidamente para que ustedes vean los cuartos de oración musulmanes. Esto es así porque los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día y tienen que rezar en una dirección.
La dirección en la que ellos rezan es mirando hacia la Meca. Si ustedes notan, hay unas flechitas en el techo que básicamente señalan hacia qué dirección está la Meca. Que la Meca es la ciudad donde Mahoma empezó a divulgar la religión de Alá. Entonces es como una forma de ejercer la fe reconociendo que Alá es el único Dios. Siempre rezan en cualquier parte del mundo donde sea que se encuentren. Van a rezar las 5 veces al día en dirección hacia donde está la Meca, que está en Arabia Saudita. Ahora yéndonos hasta el piso 15, yo diciéndoles que eran 12, qué falta de todo. Son 15 pisos que tiene este edificio. Y en el piso 15 nos encontramos con el gimnasio que está completamente incluido en la reservación del hotel. Usted puede venir a correr como que su ex lo estuviera persiguiendo. Entonces usted corre y corre y corre, quema calorías mientras tiene este vistón. Y además hay diferentes máquinas y diferentes pesas para ponerse bien riquitix en Dubái. Amigos, resulta que quería enseñarles la terraza en detalle donde está la piscina en el piso 15, que también hay un minibar por ahí. Ahí está el gimnasio, está el spa y hay diferentes cosas. Pero me parece que anteriormente ya les había comentado que aquí en los Emiratos Árabes Unidos es muy delicada la cuestión de grabar a una persona. La cuestión es que puedo tener problemas graves por hacer eso. Entonces, como en la piscina había gente, no podía enseñarles como quería. Además, me iban a llamar la atención. De igual manera, venimos del tercer mundo. Obviamente les grabé unas escenas piratas para que ustedes se hagan una idea de cómo es la terraza, qué es lo que ofrece, cómo es la piscina, la vista que tenemos a los edificios. Y además hoy estamos a 50 grados. Ese baño en la piscina estuvo delicioso, pero el sol tiene que ser malísimo. Entonces la exposición al sol en estas temperaturas hay que evitarla lo mayor posible. Y ahora sí, bañaditos, fresquitos, les voy a enseñar mi gloriosa habitación, mi ofertón. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a una habitación de 4 estrellas en Dubái. Para empezar, tenemos escritorio para trabajar, para hacer las diligencias, y quiero aprovechar para presentarles al patrocinador oficial de este video, a nada más y nada menos que Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Ya les he contado en reiteradas ocasiones que yo lo utilizo, ya les he contado cómo funciona, pero si alguno de ustedes no lo ha visto o no ha aprovechado la promo que está en la descripción, un VPN básicamente crea una burbuja de seguridad en la red en la que usted está navegando. Por ejemplo, yo aquí estoy conectado a la red del hotel. Cualquier persona puede meterse, me puede agarrar los datos de mi tarjeta o de mis cuentas y me puede hacer mucho daño. Puede haber un hacker por aquí, nunca se sabe. Y un uso más cotidiano que se le puede dar es en plataformas de streaming. Probablemente muchos de ustedes usan Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, y si son de Latinoamérica sabrán que hay un montón de películas, un montón de series buenísimas que están bloqueadas solo por ser en Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando con estas plataformas? Así que aquí les va el hack. Ustedes descargan Surfshark, simplemente se cambian de ubicación como que si estuvieran en Estados Unidos y listo, todo desbloqueado. Para esto y miles de cosas más les puede servir un VPN, así que con el link que tienen en la descripción van a encontrar un 83% de descuento. Les queda como a $2.50 el mes y además les dan 3 meses gratis por ir de mi parte. También a la hora de realizar la compra pueden usar el código Araya y les aplica la misma promo. Súper recomendado, yo lo utilizo. No sé si creyeron que iban a estafar a un turista más con el servicio de lavandería, pero conmigo se equivocan. Conmigo se equivocaron. Tenemos una cama king que trae 6 almohadas. ¡Qué excelente servicio! Yo no sé ustedes, pero yo soy de los que si me dan 8 almohadas uso para dormir. Y vean qué curioso, no sé si esto pase en todos los hoteles, pero al menos en este hotel nos están dando un libro del Corán. Estas son las palabras sagradas de los musulmanes. Este es el libro del Islam.
básicamente. Realmente no sé si me lo están regalando. Aquí dice que es un regalo de los Emiratos Árabes Unidos para el mundo, pero no sé si ese para el mundo sea para mí o que simplemente, o sea, están regalando la palabra pero no regalan el libro. Como les dije, estas son las palabras sagradas del Islam. Me imagino que la idea es que la gente entienda el Islam o quizás que se convierta, que se empape estando aquí en la habitación. Me imagino que por ahí tiene que ir la idea de poner este libro en la habitación, pero me pareció bien curioso, la verdad, que tengan el libro sagrado aquí en una habitación de hotel para cualquier persona que venga. Tenemos por aquí lamparita, tenemos por aquí lucecita para leer en la noche o para pegar un focazo al cuarto, qué sé yo. Aquí tenemos una pequeña refrigeradora que, por supuesto, ojo, 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 yo no sé si ustedes creyeron que yo voy a pagar $15 de desayuno, pero Jamaica bajo cero. Aquí compramos la comida y nos ahorramos $15 cada mañana. Imagínense qué hermoso, hasta suena bonito. Por aquí tenemos espejo para ver esta hermosura y además el espejo se abre y es el closet. Aquí básicamente guardamos la ropa. Por aquí nos encontramos el agüita, que nos regalan agua todos los días, unos paquetillos de café, de té. Aquí tenemos un calentador de agua por si queremos hacernos un café. Uy, perdonen, no los había observado. Pasen adelante. Los invito a mi tina. Y aquí tienen el baño, algo que me impresionó, que yo no me lo esperaba, la verdad. Es que aparte de que está bien bonito el baño en general, la verdad, todo está muy bonito en esta habitación. Resulta que tenemos tina. No la he estrenado todavía, pero es cuestión de tiempo para llenar esto hasta el tope y pegarme un baño relajante. Aquí lo pueden ver mejor. Ahí está la ducha, ahí está la tina. Y por lo visto, en toda esta zona del mundo son fans del manguerazo. El famoso, el único e inigualable. Porque lo hemos encontrado en todo lado. Lo encontramos en India, lo encontramos en Singapur, lo encontramos en Tailandia y ahora en Dubái. En Dubái se pegan el manguerazo también. Ahora, ya les había dicho que el manguerazo realmente me parece algo más limpio porque no queda nada. Básicamente usted se enjuaga después de hacer el deber. Pero el problema es cuando no hay papel, cuando no hay con qué secarse las manos con las que usted se limpió, porque ellos se limpian con agua y con la mano, obviamente. Entonces, no sé, son pensamientos que llegan a mi cabeza. Y por supuesto, no podía faltar, nunca se sabe cuándo se va a hacer la llamada a la que todos le tenemos miedo. Entonces nos encontramos esta habitación con todo lo que acaban de ver, que realmente lo que vale la pena mencionar, que incluye así externo, sería la piscina y el gimnasio. Y en dónde está ubicada esta habitación, que eso es clave para el precio aquí en Dubái. Esta habitación está en una buena zona, de hecho que todas esas torres que ven por ahí son otros hoteles que son reconocidos aquí en Dubái, que son buenos hoteles. Entonces la zona es buena. Con respecto a la seguridad, casi que todo Dubái es seguro. Esta es una de las ciudades más seguras del mundo, así que por eso no se preocupen. Por lo que sí tenemos que preocuparnos es por qué tan cerca está la habitación del metro y de los lugares que queremos visitar. Al menos esta habitación está a 600 metros de la estación de metro más cercana, que se llama Dubai Internet City, si no me equivoco. Pero esos 600 metros a estos 45 o 50 grados es como correr una maratón. Usted llega sudando la vida a la estación. Pero más no se le puede pedir a la vida. Estamos realmente muy cerca. Además, estuve viendo que conforme más cerca se hospede usted del Downtown Dubai, que es donde está el Burj Khalifa, el Dubai Mall y ese tipo de atracciones, más caro es el hospedaje. Y entre más cerca esté del metro también, porque con el metro realmente usted puede mover por todo Dubái. En esta zona en la que yo estoy como a 10 minutos en carro de la palmera de Jumeirah, de la más famosa que hay aquí en Dubái. Entonces, ¿cuánto me costó este lugar con todo lo que les he contado, la ubicación que tiene, lo que nos incluye, etcétera, etcétera? Esta habitación la conseguí en una oferta que me encontré en línea en aproximadamente $45 la noche. Hay que tomar en cuenta que esto es un hotel y es un hotel 4 estrellas. Realmente es difícil conseguir hospedajes baratos en Dubái. Estuve viendo que sí hay
hostel, si no me equivoco, hay como 1 o 2, pero ya eso depende mucho de lo que usted quiera buscar. De ahí para adelante casi que solo se encuentran hoteles 4 estrellas y 5 estrellas. Entonces conseguir este lugar en $45 la noche realmente es una ganga. Y más tomando en cuenta que yo ando solo con mi soledad, pero si ustedes vienen en pareja les va a salir a la mitad porque pagan la mitad cada uno. O sea, les saldría en $22.50 la noche a cada uno en un hotel 5 estrellas de Dubai. Lo recalco porque aquí hospedarse es una de las cosas más caras y yo conseguí esto que está relativamente barato. Y eso que yo esto lo conseguí de repente, tuve que buscarlo rápido, lo encontré en una plataforma que me tiró una oferta que tenía y conseguí ese precio en este lugar. Pero ahora imagínense si ustedes lo planean, si ustedes con buena anticipación ven a qué zona quieren ir, a cuánto les queda el metro, quiero visitar este y este y este, entonces va buscando las ofertas y va buscando los mejores hoteles, así que busquen bien, usen el internet, denle un buen uso y van a poder visitar lugares como este o probablemente lugares hermosos en el mundo donde se van a encontrar gangas iguales a esta. Cuéntenme, ¿se imaginaban que era posible conseguir hoteles de este precio en Dubai? ¿Creían que era más caro o más bien creen que esto podría ser más barato? Déjenmelo todo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos desde donde hay que tener muchísimo cuidado a la hora de grabar en la calle.